tardes y Buenas tardes. bienvenido a este proceso. Por favor, nos repite su nombre completo. Henry Einer Izaza Caballero. Gracias. ¿Su número de cédula? 4270-976. Por favor, ¿nos puedes aclarar a qué sala aspira y la posición? A la Sala Contenciosa Administrativa y de Casación Laboral Principal. Muchas gracias. En cuanto a sus estudios, ¿nos puede aclarar licenciatura, posgrado, maestría, doctorado? ¿En qué nivel estás? Doctorado. ¿Tiene el doctorado o candidato a doctorado? No, tengo el doctorado. ¿De dónde, perdón? De la AAU, American Undergraduate University. Gracias. Le voy a hacer la primera pregunta. Perdón, antes de eso, porque ya me llamaron la atención hace un ratito. ¿Qué edad tienes? 45 años de edad. 45, gracias. Le voy a hacer la primera pregunta del cuestionario, que ya usted conoce, ¿verdad? Ya lo conoce. Describa su historia familiar, profesional y, en su opinión, ¿qué cualidades lo hacen merecedor de ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Por favor, nos ofrece elementos que sustenten su decisión. Muy bien. Mi historia familiar: mi madre es la licenciada Colombina Caballero, se jubiló, trabajó 40 años en la Universidad Autónoma de Chiriquí como profesora y administrativa. Mi padre es el señor José Izaga Izaza, que en paz descanse, laboró en el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. Mis hermanos, uno es abogada, los otros dos son psicólogos. Estoy casado con la licenciada Dayana Quintero Miranda, tengo 8 años de casado, tengo un hijo, Henry Einer Izaza Quintero, de 7 años, está en segundo año de escuela. Por referencia a mi historia como profesional, bueno, yo me gradué en el año 1999 de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Luego aspiré a una maestría en Administración de Instituciones de Justicia en la Universidad Santa María la Antigua. Luego obtuve un diplomado en Derecho Administrativo de la UNESID. Luego estudié la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Luego estudié un diplomado en Derecho Probatorio de la Universidad UMESID. Luego estudié un posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Luego saqué mi especialización en Docencia Superior de la Universidad del Istmo. Luego tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Justicia Constitucional y Tutela de los Derechos en la Universidad de Pisa, Italia. Y luego pues saqué el doctorado que usted me preguntó. Todas estas historias están acreditadas en mi hoja de vida con los títulos, créditos, apostilladas y como pues se me solicitó que las presentara. Referente a mi experiencia, bueno, yo inicié como abogado del Grupo Corporativo Pérez en la provincia de Chiriquí, de Ricardo Pérez y todas las empresas afiliadas. Luego tuve la oportunidad de ocupar el cargo de personero municipal en el distrito de Boquete, Tolega y Alange. Luego ocupé el cargo de juez municipal de familia del distrito de David. Luego fui por 10 años asesor legal del Consejo Municipal de David. Desde el año 2000 me vinculé a la Universidad Autónoma de Chiriquí como docente. Actualmente soy parte del Departamento de Derecho Procesal, donde dicto los cursos de Derecho Procesal Administrativo, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Probatorio, Derecho Procesal General y Derecho Procesal de los Derechos Humanos. Dentro de la universidad yo he ocupado varios cargos, fui director del Departamento de Derecho Procesal, dirigí durante 2 años el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiriquí y también fui vicedecano de la facultad durante 5 años. También estoy vinculado a otras universidades, soy profesor de la Universidad Santa María la Antigua de David, donde dicto el curso de Derecho Constitucional, Derecho Humano y Derecho Procesal Administrativo. Soy docente de la Universidad del Istmo, también soy docente de la ESAE Universidad y a nivel de posgrado, maestría y doctorado, dicto en la maestría de la UNACHI, que son maestría en Derecho Procesal, en Derecho Humano y en Sistema Penal Acusatorio. También dicto curso de posgrado y maestría en la ESAE Universidad y también dicto curso de posgrado y maestría en la Universidad de Panamá, específicamente en los centros regionales de Veragua y de Coclé. También he tenido la oportunidad de
pertenecer a algunas organizaciones como el Colegio Provincial de Abogados de Chiriquí, pertenezco al Colegio Nacional de Abogados de Panamá, donde tuve la oportunidad de ser miembro de su Junta Directiva Nacional, pertenezco a los Institutos Colombo Panameño de Derecho Procesal, pertenezco al Instituto Panamericano de Derecho Procesal, pertenezco al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, pertenezco a la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, pertenezco a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, donde ostento la representación por Panamá, y también fui miembro de la Comisión Codificadora para el primer Código Procesal Constitucional de Panamá. También me he dedicado pues, a escribir algunas obras jurídicas, tal como está plasmado en mi hoja de vida. Soy autor de 8 libros jurídicos, todos relacionados a temas de derechos humanos, sistema interamericano. He escrito sobre la prueba electrónica, he escrito sobre la prueba ilícita, también he escrito temas sobre la vía gubernativa, donde considero que es inconstitucional. También he escrito temas sobre los medios electrónicos aplicados al sistema penal acusatorio. Y mi último libro pues también lo dediqué a la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, un nuevo paradigma. También he escrito pues en algunas obras colectivas y en algunas revistas indexadas temas como por ejemplo el control de convencionalidad y su aplicación en Panamá, la materia no contenciosa de competencia de la Sala Tercera, el silencio administrativo, replanteamiento de la carga de la prueba, y también he pertenecido a asociaciones cívicas como el Club de y tuve la oportunidad de hacer el curso de alto litigio en el sistema interamericano, al cual acudí a la Corte Interamericana durante 2 semanas pues, para ver el tema cómo los estados se defienden frente al nuevo sistema interamericano. Más o menos esa es mi experiencia profesional y le agradezco su pregunta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, imagino que después de haber escuchado esta introducción, se ha hecho tanto énfasis en el tema de control de convencionalidad y el sistema interamericano. No sé si es Carlos Ernesto o acá de la Defensoría del Pueblo. No, yo tengo pregúntale ahora. Una broma. De la Defensoría del Pueblo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Sí, salta a la vista el tema, ¿verdad?, de los estudios y la ejecutoria que ha tenido en materia de derechos humanos. Pero antes de eso, vamos a hacerle unas preguntas específicas propias del cuestionario que ya usted pues conoce. La primera: ¿ha sido usted investigado por alguna causa penal y cuál fue el resultado de esa? Nunca he sido investigado por ninguna causa penal. ¿Ha sido usted denunciado o investigado por faltas a la ética ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados o ante el órgano judicial, el Ministerio Público o alguna instancia administrativa? Nunca he sido investigado sobre esa política. Quiero aclararle que las preguntas que le estamos haciendo no se circunscriben a la República de Chiriquí, sino al ámbito nacional. Lo entendemos. Bien. Usted está aspirando al cargo, a la Sala Tercera, y este es un puesto que en su función es un órgano colegiado, al igual que la misma Corte Suprema. ¿Pudiera compartirnos cuáles considera usted que son sus cualidades o sus fortalezas para el desarrollo de este cargo, toda vez que implica un trabajo en equipo? Yo diría que en primer lugar el temor a Dios. Cuando uno teme a Dios, uno trata de hacer las cosas lo mejor posible. En segundo lugar, los valores éticos y morales que recibí de mis padres, de mi madre. También el tema de mi preparación académica, mi experiencia,
no solo en temas contencioso administrativo, que tengo 10 años de dictar esa materia y lo ejerzo en la práctica, sino también el tema constitucional, que es de competencia también del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. También el tema de los derechos humanos, porque en la Sala Tercera hay una acción contenciosa de protección de los derechos humanos. También el tema de la integridad, la honestidad, la toma de decisiones, porque muchas veces los cargos que he desempeñado en mi vida académica y en mi vida pública, he tenido que tomar decisiones siempre apegado a la ley, a la Constitución, a los derechos humanos. Pienso también que tengo el interés de mejorar la administración de justicia. Los que han tenido la oportunidad de conocerme saben que en los últimos 10 años me he dedicado en la provincia de Chiriquí a realizar seminarios, simposios, presentaciones de libros, siempre tratando de mejorar ese futuro profesional o ese profesional para que tenga no solo valores sino aspectos académicos. Y finalmente yo diría que el trabajo en equipo. Sabemos que la Sala Contenciosa Administrativa es compuesta de 3 magistrados, pero esos 3 magistrados cada uno tiene criterios propios que hay que respetar, pero al final todos debemos estar claros que debemos aplicar el artículo 210 de la Constitución, donde la justicia debe ser independiente e imparcial y que los magistrados solo se deben a la ley, a la Constitución y a los tratados de derechos humanos. ¿Pudieras tú resaltar, reitero la parte medular de la pregunta, si ya sea por experiencia laboral o por fortalezas propias, pudieras o te ves tú encajando en una sala colegiada en la cual el trabajo en equipo es indispensable? Claro que sí, lo entendemos. Por eso que la toma de decisiones, el respetar las ideas de los demás compañeros, el tema de la organización me parece a mí muy importante, el respeto de las ideas y de los funcionarios que en algún momento trabajen para uno, la motivación hacia esos funcionarios para que rindan más allá de lo que deben hacer. Me parece que serían los aspectos importantes dentro de un tribunal colegiado, que al final podemos disentir o pensar diferente, pero entendemos que tenemos una labor muy importante, que es la administración de justicia como un servicio público y debe ser eficiente y eficaz. Bueno, a petición del procurador voy a hacer una pregunta más técnica ahora. No, reflexionar un poco. La acción de amparo es una acción de tutela de derechos, pero muchas veces vemos que varias de ellas son inadmitidas, cogiendo la Corte criterios que establecen requisitos que no necesariamente están en la Constitución o en la ley. La pregunta sería, de llegar a ser magistrado de la Sala Tercera, depende de la Corte, ¿qué posición adoptaría respecto a específicamente el tema de la admisibilidad del amparo? Bueno, el amparo 54. Los grandes cambios del amparo han sido vía jurisprudencia. Por ejemplo, el amparo hoy se ve desde el punto de vista que se ha dado la amplitud contra cualquier acto. Y eso es porque entendemos que como magistrados también tenemos que estar abiertos a los nuevos cambios. Y estos nuevos cambios nos llevan a aplicar el tema de los derechos humanos, el tema de la convencionalidad. Hoy debemos aplicar el amparo no solo tomando en cuenta el 54 de la Constitución, sino el 8 y el 25 de la Convención. Y eso permitiría amparo contra actos particulares. Ya no hablar de orden de hacer o no hacer, sino cualquier acto. Entonces yo pienso que el amparo, como es una garantía, diríamos nosotros, contra cualquier acto, permite que la Corte pueda pensar en ampliar la figura, porque realmente estamos en presencia de una garantía que está dirigida a tutelar derechos fundamentales, derechos de primera generación que le llamamos justiciables. Yo creo que hoy el amparo, pudiéramos verlo en los modelos de Perú, donde se habla de amparo contra amparo, actos de particulares, de amparo no solo contra una orden de hacer, porque eso ya quedó desfasado, es contra cualquier acto. Entonces yo considero que como magistrados nosotros vamos a aplicar siempre un catálogo mayor a la persona humana, mayor de derechos fundamentales hacia la persona humana. Es cierto que el amparo
Por ejemplo, ¿cuál sería su posición de un amparo contra actos de una entidad de servicio público cuyo régimen interno es privado? Bueno, es que como lo acabo de explicar, estimado profesor, el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención dice que usted puede amparar cualquier acto, no hace diferencia entre privado o público. Y yo creo que esa es la tesis que debe imperar, porque el amparo no debe ser una garantía restrictiva, sino que le permita al ciudadano que si considera que un acto le ha violado un derecho fundamental, hablamos de los derechos consagrados a nivel constitucional, tenga amplitud, que al final se decida o no la violación, ya es un criterio del propio magistrado. Un largo debate que al fin se aprobó por 5-4 de un amparo contra ETESA, y también una alianata que había negado los cables. Muy bien, ¿cómo usted desarrollaría el contencioso? La jurisdicción contenciosa. Sí, como magistrado, ¿usted se conformaría con la hermenéutica constitucional que define el contencioso y que la mayoría de los juristas del país dice que solo se puede mantener contencioso en la sala tercera? Yo no comparto esa tesis y lo voy a explicar de la siguiente manera. La ley contenciosa, que es la ley 135 de 1943, tiene más de 75 años. Cuando uno estudia la historia del derecho procesal administrativo, sabe que hubo un periodo de 1943 a 1956 donde Panamá tuvo un tribunal contencioso administrativo, con una gran diferencia. Era especializado y era independiente porque no estaba adscrito a la Corte. Nosotros consideramos que esta ley debe ser ya derogada por un código contencioso administrativo, ¿no? Y ese código debe ser, a mi juicio personal, tribunales de primera instancia en cada distrito judicial, porque nosotros creemos que un pilar fundamental de la justicia es la tutela judicial efectiva, el acceso a los tribunales. Hoy en día la sala tercera, una persona de Boca de Toro, de Chiriquí, que considere que un acto administrativo o cualquier otro mecanismo de la actuación haya violado o de la comarca, haya violado de la legalidad, tiene que venir a Panamá a presentar la demanda. Creando tribunales de primera instancia pudiéramos resolver ese tema. Otro tema importante que creo que hay que hacer es revisar la ley 38 del 31 de julio del 2000, la ley de procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque esta ley regula tanto el libro primero, que habla de toda la responsabilidad que tiene la Procuraduría de la Administración en intervenir en los actos relacionados a la sala tercera, pero también habla de algunos temas como, por ejemplo, el famoso silencio administrativo. El silencio administrativo hoy es una carga del administrado. Es el administrado que tiene que probar en la sala tercera que operó el silencio y el efecto es negativo. Yo considero que el silencio debe ser positivo. No podemos premiar a la administración que se queda callada frente a una petición, denuncia, queja o un recurso del administrado. Otro tema de la ley 38 que considero que hay que revisar es el famoso agotamiento obligatorio de la vía gubernativa, cuando ya la Sala Constitucional de Costa Rica lo declaró inconstitucional, porque atenta contra la tutela judicial efectiva, ¿no? Y además hay países que ya lo han puesto optativo, que el administrado decida si agota la vía gubernativa o va directo a la sala tercera de lo contencioso administrativo, porque hay una gran diferencia. En la vía gubernativa decide la administración, en el contencioso decide la sala tercera como tribunal independiente, imparcial e imparcial. Otro tema que me parece importante es implementar la oralidad en los contenciosos administrativos, ejemplo que ha hecho Costa Rica y ha funcionado muy bien. También debemos revisar las medidas cautelares, porque actualmente solo se permite la suspensión del acto administrativo, probando aquellos principios como la apariencia de un buen derecho, el peligro en la demora, la irreparabilidad del daño. Yo creo que la sala debe ampliar a otras medidas. ¿Qué sentido tendría que la sala declare la nulidad de un acto, por ejemplo, un traspaso de un título de propiedad, si no puedes inscribir la demanda y evitar que esa finca siga siendo traspasada
por X o Y persona. Creo que ese tema hay que revisarlo. ¿Por qué no hablar de la digitalización también en materia contenciosa administrativa? La justicia cero papel, eso también considero importante. Y algo más importante, debemos pensar en crear una figura que se llame la demanda de repetición, que el Estado pueda lograr o repetir contra el funcionario que ocasionó mediante un acto administrativo un perjuicio contra el Estado. Creo que eso también nosotros podemos plantearlo. Y otra cosa que me viene preocupando es que la sala contenciosa administrativa, manejando las 7 acciones contenciosas que ustedes todos conocen, la acción contenciosa de plena jurisdicción, la de nulidad, la de interpretación, la de apreciación de validez o advertencia de ilegalidad, la de viabilidad de pago, en protección de los derechos humanos y reparación directa. Además de eso, la sala ve otras materias que no son contenciosas, que yo creo que se le puede quitar a la sala tercera. Ve casación laboral, ve también el tema de los medios de impugnación dentro de los procesos por cobro coactivo, es decir, cuando uno invoca un incidente, una tercería, una nulidad. Ve también los recursos de apelación contra los laudos arbitrales de la Autoridad del Canal de Panamá. También ve el recurso de apelación contra las decisiones de la Junta de Relaciones Laborales. Y yo creo que podríamos pensar a futuro en una sala de derecho social como lo tiene España, donde le quitamos casación laboral, quitamos el derecho agrario, el derecho de familia y creamos una sala de derecho social, y eso permitiría que la sala contenciosa administrativa pudiese funcionar de una mejor manera. Y finalmente yo creo que pudiéramos plantear también un nuevo modelo de gestión que establezca realmente los plazos cuando la Procuraduría debe emitir su vista fiscal, los plazos para responder sobre el tema de los actos de las instituciones o el propio funcionario que ha sido atacado. Eso también pudiéramos revisarlo. Y finalmente tenemos que también tener mejor relación con las universidades, porque las universidades también tienen que adecuar sus planes de estudio. Tienen que adecuar, por ejemplo, me preocupa mucho que la Universidad de Panamá haya eliminado la materia de Derecho Procesal Administrativo. Para mí una materia muy importante que fue eliminada del pensum de la licenciatura. También debemos tener acercamiento con los colegios de abogados para la formación integral en esta rama del derecho que a mí me parece sumamente importante, porque es la relación entre el administrado y la administración pública, y como decía un gran autor, todos somos administrados en algún momento de nuestra vida. Desde que nace un niño hay que inscribirlo, eso es un acto administrativo. Gracias por la pregunta. Gracias, usted es muy amable. Y este tema, celebro saber que hay un colega que está con esta interpretación, porque hasta ahora yo estaba muy contento de ser minoría, pero no porque puedo acompañar. Gracias. Gracias, profesor. Carlos Lee. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, revisando su hoja de vida, veo que usted ha estado en el órgano judicial meses, una vez como personero algunos meses y después otro en el juez municipal de familia también por meses, ¿no? Sí. Yo no tenía la edad para ocupar ambos cargos, solo ocupé haciendo vacaciones. Era muy joven para esa fecha para ser juez municipal, pero se me permitió hacer suplencia. Lo que me quería referir es que ha estado la mayor parte de su ejercicio profesional fuera del órgano judicial. Sí, como abogado litigante. ¿Y qué le atrae del órgano judicial? Bueno, realmente creo que me atrae, yo diría que tratar de cambiar la imagen de la administración. Yo creo que uno, los que hemos sido o nos dedicamos a la academia, creemos que podemos aportar para mejorar eso. Y eso no solo se aporta con conocimiento, sino con valores, ¿no? Y los valores se logran a través de la vida profesional que uno lleva. Porque yo puedo entender que haya o debe existir un mecanismo para designar los magistrados, pero también entiendo que una vez uno ocupe ese cargo, es el nombre, es la imagen, es la honra y la familia de uno la que estaría en juego frente a ese cargo. Y que a futuro, si se me permite, poder aportar a ese mejoramiento cuando salga de la corte,
pueda salir con mi cabeza en alto y seguir aportando a la administración de justicia, no salir cuestionado ni de algún momento señalado por algún tema. En esa línea de su respuesta, de su aporte, es indudable el manejo de la materia que usted tiene, lo ha demostrado en su intervención, pero me gustaría, si hay alguna, aparte de aportar su conocimiento de la materia contenciosa, vislumbra usted algún otro aporte significativo al mejoramiento de la administración de justicia. Por supuesto que sí. Hay un tema que me preocupa mucho y es la designación de los magistrados y jueces. Yo creo que debemos pensar en un modelo como el peruano, un Consejo Nacional de la Magistratura o de la Judicatura, que sea el encargado no solo de designar a estos funcionarios, sino también de poder ver el tema de cómo van escalando dentro de lo que es la carrera judicial y si en tal caso hay un proceso disciplinario también sea un órgano encargado. Hay otro tema que me preocupa mucho y es la carrera judicial. Necesitamos una carrera judicial que realmente establezca requisitos claros, cómo se entra a ser un funcionario, cómo voy a valorar los méritos de ese funcionario, cómo voy a lograr que ese funcionario tenga motivación de seguir haciendo vida judicial. Me parece que es un tema importante. Por otro lado, hay otro tema que necesitamos urgente: autonomía presupuestaria en el órgano judicial. Yo creo que debemos aprovechar las reformas constitucionales y plantear que el órgano judicial tenga un porcentaje dentro del presupuesto fijo para que realmente haya una verdadera independencia y no depender de los otros órganos de Estado, porque cuando usted depende presupuestariamente de un órgano, realmente se puede cuestionar la independencia. Creo que otro tema también es que los funcionarios judiciales debemos rendir cuentas, es decir, que tiene que haber un mecanismo de auditoría judicial, ver si ese funcionario realmente está cumpliendo con su labor, porque hoy uno de los grandes cuestionamientos hacia el órgano judicial, por supuesto que es la mora judicial, pero la mora puede verse por falta de presupuesto, por falta de funcionamiento, por falta de estructura, pero también se puede dar porque el funcionario no está cumpliendo su labor. Creo que también debemos pensar, por supuesto, en una jurisdicción constitucional especializada. Mi posición es un tribunal constitucional, modelo seguido por varios países como Bolivia, Perú, República Dominicana, Chile, que creo que sería la salida a descongestionar la administración de justicia, a descongestionar las llamadas garantías constitucionales subjetivas, el amparo, el habeas data, lo que es el habeas corpus, y también a descongestionar las garantías constitucionales objetivas, la acción de inconstitucionalidad, la consulta. Creo que es importante poder pensar también como una propuesta, una jurisdicción constitucional especializada. Creo que también me preocupa mucho el tema de la aplicación de la oralidad en muchas ramas del derecho. Eso a mí me parece que puede funcionar. Ya se está haciendo en materia de familia y podemos pensarlo en materia de civil. Creo que puede funcionar. También me preocupa otro tema, que es que debemos pensar en nuevos códigos. Necesitamos un código procesal constitucional, necesitamos un código contencioso administrativo donde se codifiquen todas las normas y podamos agilizar esa jurisdicción. Y otro tema que me viene preocupando, como nosotros laboramos en Chiriquí, es que se tiene que lograr que las jurisdicciones especializadas también lleguen a las provincias, como la jurisdicción de comercio, que no la tenemos en Chiriquí. Eso me parece que sería un cambio importante para que ese juez especializado tenga realmente un criterio propio y no sea cuestionado como hoy en día lo es a través de esas jurisdicciones. Creo que eso a mí me parece importante, podría ser los aportes que yo haría si se me permite ocupar este alto cargo dentro de la magistratura. Muchas gracias. Con respecto a profundizar en su respuesta, ¿conoce la ley 53 del 2015 de la carrera judicial? Sí, claro, sí sé cuál es la ley. ¿Cuál es su opinión? Bueno, por eso digo, no está claro el tema de, primero,
cómo se entra a ser funcionario judicial, el tema de los méritos, que es algo que a veces estamos cuestionando. Pero no está claro en la ley. No, estoy claro en la ley. Sí, estoy hablando de los aportes que deberían mejorarse en la ley. Conoce el artículo 214 de la Constitución que dice, ¿qué opina usted? Porque usted habla de independencia judicial, de financiera, y aquí el 214 dice que el presupuesto del órgano judicial y el Ministerio Público lo prepara el Ministerio Público y el órgano judicial y lo remite oportunamente al Ejecutivo para ser incluido en el proyecto de presupuesto general del sector público. No es suficiente para decir que ahí constitucionalmente se establece la autonomía de los fondos que necesita el órgano, la Administración de Justicia. Pero en la práctica no lo ha sido. Ok, que no lo haga en la práctica no quiere decir que hace falta poner nada nuevo. Pero hay sí, que respetar lo que dice la Constitución. Pero sí se puede establecer un presupuesto fijo, un porcentaje del presupuesto. Porque la realidad es que cuando el órgano judicial va a la vista presupuestaria de la Asamblea Legislativa, siempre le hace violando la Constitución. Bueno. Porque la Constitución dice que para ser incluido, no para que sea revisado, ni para que sea sugerido. Cuando el órgano judicial presenta su presupuesto, el MEF le dice, este es el violando la Constitución. Comparto ese punto con usted. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Buenas noches, ya casi es de noche, licenciado Henry. Bueno, una de las características de la ley dice que todos somos iguales ante ella, ¿no? Y me trae a la memoria un evento que ocurrió en este país, en donde un expresidente de la República, no voy a decir nombre ni cuál fue el caso, fue acusado de algo y sus abogados presentaron un amparo de garantía constitucional que fue resuelto al día siguiente. Dicho sea de paso, ese es el meollo del asunto. Nosotros, que lideramos una organización, fuimos objeto de un acto funcionario público. Por supuesto, nosotros interpusimos un amparo de garantía constitucional, el cual fue resuelto en 3 años con 10 meses. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿considera usted que el servicio de administración de justicia necesariamente debe ser transformado? Explíqueme algo sobre eso. Bueno, claro que sí. Usted muy bien lo ha dicho en su pregunta. Cuando la justicia, dependiendo de quién esté involucrado, actúa de la manera que usted ha planteado, un amparo 3 días y un amparo 6 días, 3 años, no hay una verdadera justicia. Hoy hay un fenómeno que se viene hablando mucho, el famoso plazo razonable, donde el funcionario está obligado a decidir dentro de un plazo razonable, por la llamada justicia pronta y expedita. Yo creo que realmente lo que necesitamos son funcionarios que entiendan que cuando se ocupa un cargo como esto, no debemos ver quién está involucrado, sino fallar en función de la petición o de la solicitud o de la acción de inconstitucionalidad que se ha presentado, para lograr una verdadera independencia, que muchas veces ese es uno de los grandes cuestionamientos hacia la administración de justicia, porque tenemos, dependiendo quién sea, los amparos se deciden o rápidos o lentos, igual las acciones de inconstitucionalidad, como fue el tema de la Sala Quinta, que demoró casi 9 años y dijeron al final no es inconstitucional, o como el caso de los diputados de mi circuito, que 6 meses antes le dicen que podían aspirar al cargo. Eso realmente atenta contra algo que se llama el plazo razonable, que ha sido regulado muy bien por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias. Doctor
Pizarro. Me siento aquí con Chilicano, yo soy cédula Che. Chilicano nacido en el exterior. A ver, doctor, ¿qué haría usted si la percepción ciudadana cuestiona su actuación en el desempeño de su cargo, de forma que afecte la credibilidad del órgano judicial? Lo primero que haría, me separaría del cargo para que se haga una investigación y se respeten los derechos fundamentales al cual yo tendría derecho, que sería la presunción de inocencia, el derecho de defensa. Y de salir responsable, por supuesto, presentaría una renuncia inmediatamente. El tema de la administración de justicia no puede ser cuestionado, porque entonces realmente no estaríamos frente a una administración que el ciudadano considera que responde a lo que la sociedad o el clamor de la sociedad es, una justicia independiente, imparcial e imparcial. Entonces esa sería mi posición. No creo que me gustaría ocupar un cargo, ni ser electo cuestionado, ni mucho menos cuando ocupe el cargo ser cuestionado, porque eso ya no sería correcto seguir en el cargo. Creo que usted tiene 45 años. Sí, señor. Si sale electo para entrar a la corte, estaría saliendo a los 45 años. Para mí todavía joven. ¿Cómo se vería usted? ¿Qué piensa que podría estar haciendo después de ser candidato? Me seguiría dedicando a la docencia, porque a través de la docencia pudiera aportar todos los conocimientos que ha adquirido en la sala, pudiera cambiarle la mentalidad a esos futuros profesionales, que hoy en día no solo es el tema académico, sino el tema de los valores, el tema ético, que es muy importante. Y les haría entender que hoy ya la licenciatura en Derecho no significa que usted sea un buen profesional. Hoy el profesional requiere especializarse en una rama del derecho, esa es la exigencia de la sociedad. Y también creo que me dedicaría a seguir escribiendo libros. Creo que con eso pudiera divulgar mis ideas, mis pensamientos, y me dedicaría, por supuesto, espero verme con mi esposa y mi hijo, verlo crecer y siendo un hombre de bien. Sí, claro. Licenciado, de verdad muy interesante su participación. Gracias. No nos queda la menor duda de su preparación. Muchas gracias. Sin embargo, yo quiero preguntarle algo quizás fuera de este ámbito, pero que también es muy importante, considero, para un magistrado de la Corte Suprema, dado todas las actividades que usted realiza, parece ser una persona muy ocupada, pero entiendo también que reside en la provincia de Chiriquí. Y el puesto de magistrado de la Corte Suprema de Justicia se ejerce en la provincia de Panamá. Como usted tiene familia, tiene niños pequeños, como usted nos ha manifestado, ¿cuál es su posición con relación a eso y en qué tanto entenderíamos la afectación familiar si usted fuera designado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Panamá? Gracias. Cuando uno es abogado de provincia, a uno le cuesta esforzarse un poquito más. Cuando yo fui electo como miembro de la Comisión Codificadora del Código Procesal Constitucional, me tocó viajar muchas veces a la ciudad de Panamá. Por supuesto, sacrificando tiempo de mi familia, pero mi familia lo entendió. Muchos de mis estudios como mi diplomado los hice aquí en la ciudad de Panamá. Mi familia está consciente y yo estoy consciente de que ser electo, por supuesto, ellos son parte de ese triunfo personal mío. Sin ellos, pues uno no pudiera lograr lo que hoy en día uno tiene, ¿no? Mi esposa es un pilar fundamental, compartimos la oficina desde hace 20 años donde ejerzo privadamente, y mi hijo, por supuesto, pues, como yo le digo, mi luna y mi sol, sin ellos el planeta no puede vivir. Esa sería mi posición. Por supuesto que se viene conmigo. Sí, la verdad es que escuchándote, Henry, es muy motivador, sobre todo a veces cuando uno sigue pensando en que uno puede aportar para bien para este país. Pero a veces cuando uno mira y escucha, lee los medios, pareciera que estamos en un estado de guerra, que no es futuro, pero cuando uno, tú y otros que han estado allí, nos ponen a reflexionar sobre eso, que siempre es bueno que tenemos futuro. Nos va a costar, pero tenemos futuro. Yo
siempre en otras ocasiones he dicho, y me gusta tenerlo siempre presente, que por largo y duro que sea el invierno, vendrá la primavera. Y nosotros tenemos que verlo en función de los que están aspirando a ocupar el cargo en la Corte Suprema de Justicia. Nada más una rápida reflexión en el tema del amparo. Nosotros todavía aquí estamos discutiendo si el amparo debe promoverse y admitirse frente a actuaciones de particulares. Y allá en Argentina, en 1958, eso se incorporó vía jurisprudencia. Y uno se pregunta por qué nosotros todavía eso lo vemos. Digo, no, a ver, no es que no sea importante el debate, sino porque todavía nuestra Corte Suprema de Justicia eso lo ve como un problema. Sobre todo, y lo digo con respeto, aquí está el doctor Michel, la mayoría de los juristas que han pasado por la Corte Suprema de Justicia, muchos de ellos van a congresos, se ufanan que han estado en congresos, algunos de ellos son profesores universitarios, hablan de este tema, pero yo no sé, cuando están ahí en la Corte, doctor Michel, no sé qué agua toman allá. No, yo lo digo porque usted sabe lo que usted optó, y aquí se lo han reconocido, de que había que hacer cambios, había que hacer transformaciones, y como que todavía hay algo que cuando se llega allí se le pone difícil a las personas. Lo digo porque la misma experiencia que vivió usted la vivió a Arnulfo Arjona, no sé qué otro presidente de la Corte lo habrá vivido. Pero bueno, a pesar de todo eso, hay que seguir apostando por el trabajo que estamos haciendo aquí y por el futuro que le correspondería a ustedes de llegar a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que hay un reto importante. Cuando uno analiza la figura de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en este caso mi persona que desea aspirar a la Sala Contenciosa Administrativa y de Casación Laboral, también entendemos que voy a ser un magistrado constitucional porque voy a ver temas en el Pleno y garantías constitucionales subjetivas. Y voy a ser un magistrado de derechos humanos. Eso es lo que quiero decir. Porque voy a aplicar lo que es el control de la convencionalidad. Hoy, por ejemplo, hay temas muy puntuales como el nuevo habeas corpus por desaparición forzada de personas, que la Corte Interamericana lo implementó en el caso de Deodoro Portugal 2006 y lo ratificó en el caso Radilla Pacheco contra México en 2007. Nosotros tuvimos la suerte de hacer un estudio del control de convencionalidad y su aplicación en Panamá y nos hemos dado cuenta que ha sido una aplicación muy lenta y muchas veces el funcionario no sabe cómo aplicarlo. Aplicar esta doctrina que en algún momento fue creada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a través de la jurisprudencia, porque fue en el famoso caso Almorancita Arellano contra Chile 2006, donde nos dice el Poder Judicial debe aplicar control de convencionalidad. Luego cambia la tesis en el caso Germán versus Uruguay 2011 y dice todos los funcionarios públicos deben aplicar control de convencionalidad. Pero la Corte nos complica el tema en el caso de Akkad Ali Alibus contra Surinam 2014, donde dice que la Convención Americana no establece qué tipo de control de convencionalidad hay que aplicar. Entonces yo creo que ahí es donde el juez debe entender que el único control que puede aplicar es el constructivo. Cuando él va a aplicar una norma, un caso en concreto, debe aplicar la norma más favorable a la persona humana. Porque el otro control, el exclutorio, debería ser competencia solo del Pleno, porque tendría que tener la competencia de excluirla por inconstitucional, por ende pudiera excluirla por inconvencional. Ese es un reto que deben tener los magistrados, que vemos que va a pasos muy lentos, porque hoy la convencionalidad en Panamá, lo sabemos, ha sido condenado 5 veces en el sistema interamericano. En 2 de esos casos nos aplicaron control de convencionalidad, Deodoro Portugal y las comunidades cunas de Madugandí en Verá contra Panamá. Y yo creo que hay que hacer un trabajo sobre el tema de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo tiene un reto importante porque también es un pilar de ese desarrollo de los derechos humanos, porque puede colaborar con la Corte Interamericana como amicus curiae, puede colaborar en las medidas cautelares de protección de los derechos humanos. La Defensoría también puede intervenir o presentar garantías constitucionales como la acción de inconstitucionalidad, el amparo. Puede también en algún momento intervenir en el contencioso de protección de los derechos humanos, que es un proceso que hay que revisar. Tenemos 25 años de haber implementado esa acción y solo existen 5 sentencias o 5 jurisprudencias, y eso a mí me parece que hay que revisarlo
porque hay un total desconocimiento de los abogados sobre estas acciones contenciosas administrativas. Entonces yo creo, y termino diciendo, pues, que hay un espíritu que recorre todo el mundo y es el espíritu de los derechos humanos, y hay que aplicarlo en la administración de justicia. Muy bien, gracias, muchas gracias y suerte. Gracias, muy amable.